En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco a un callejón sin salida que parece que llega a su desenlace final, el Brexit. Para ello me acompañan en este estudio tres invitados. La periodista independiente Delia Runategui. Bienvenida, Delia. Gracias, Carlos. El periodista del semanario económico Jeune Afrique, Joel Asoko. Bienvenido, Joel. Gracias, Carlos. También la periodista independiente Karen Bujes. Bienvenida, Karen. Gracias. Y también nos acompaña nuestro corresponsal en Londres, Juan Carlos Bejarano. Buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes, Carlos. El gran enredo del Brexit llega a su punto final, se supone, o eso esperamos, hoy en Primera Plana. Bueno, pues el primer ministro británico, Boris Johnson, dice que su país saldrá de la Unión Europea el próximo 31 de octubre, pase lo que pase. Esto quiere decir con acuerdo con Bruselas o sin él, o por las bravas, o por el Brexit duro. Y recuerden que Johnson ha hecho su última propuesta esta misma semana sobre la frontera de Irlanda, una propuesta recibida con bastante escepticismo en Bruselas. Y mientras tanto, en Europa comienzan a prepararse muchos países para ese escenario ya de Brexit. Lo hemos visto en estos últimos días aquí en Francia, en el puerto de Calais. Francia ha comenzado a realizar esos ensayos en condiciones de Brexit. Enseguida analizamos todo esto, pero antes vamos a repasar algunas de las portadas que nos deja la prensa sobre este asunto. Portadas como la del diario Libération, aquí en Francia. Hard Brexit, como Francia se prepara ya con ensayos en aduanas y controles fronterizos. Diario The Guardian, en Reino Unido. Preocupación en Bruselas una vez que Boris Johnson ha revelado su plan para el Brexit. Coincide también el Financial Times en observar que la propuesta de Johnson ha gustado en su campo entre los Brexiters, pero es recibida con mucho escepticismo, con mucha frialdad en Bruselas. Bueno, Delia, dice Johnson que el 31 de octubre va a haber Brexit, pase lo que pase, con acuerdo o sin acuerdo. Esto supone que nos aproximamos, si no hay acuerdo, lo más probable a un escenario de Brexit duro, es decir, que no habrá acuerdo de aquí a 3 semanas, ¿no? Exacto. Yo creo que lo más probable en este momento es que no va a haber acuerdo. Si Boris Johnson no se adapta a lo que la Unión Europea le está solicitando en este momento, que no lo veo de estado de ánimo de hacerlo. Expliquemos, Joel o Delia, en qué consiste la última propuesta que ha realizado Boris Johnson sobre Irlanda, que es la cuestión fundamental. Yo creo que, a ver si Joel me dice lo mismo, es un poco confuso, mismo para las personas que estamos un poco habituados a lo que es el Brexit, porque nos propone, en vez de una sola frontera, ahora son 2 fronteras no físicas, pero van a estar ahí. En el mismo tiempo dice que eso va a ser renovado o no cada 4 años por un voto de veto de que sería solamente el Parlamento de Irlanda del Norte. Entonces solamente Irlanda del Norte tendría el poder de decidir si se mantiene o no en este acuerdo. Es un poco confuso. Sí, es confuso y además aceptar que este Parlamento que no está funcionando tenga este derecho de veto en ese asunto y rechazar la posibilidad de que Escocia tenga su palabra en el proceso del Brexit es algo extraordinario. No pienso... Porque lo que pretende Johnson con esta propuesta es mantener a Irlanda del Norte en el mercado de la Unión Europea en ciertos sectores como la agricultura. Es decir, es en parte trocear un poco el mercado único de la Unión Europea, algo que entendemos que Europa no puede aceptar, Karen. Claro, está jugando un poco sucio, está tensando la cuerda para llegar a un 31 de octubre sin acuerdos y quizás luego que esto derive en un referéndum nuevo y demás. Pero claro, nos encontramos ante un Boris que lo que está es evitando que esto avance y está haciendo que Irlanda del Norte se rompa ponga en peligro ese acuerdo sobre la paz que tanto ha costado. El de Viernes Santo del año 98. Exactamente, que viene de una época de mucha violencia que empezó en los años 60 y que derivó en esto, porque no sé si estáis bien puestos, porque a mí me ha costado también enterarme un poco de cómo funciona todo. Es complejo. Pero claro, cuando se dio toda esta etapa de violencia, lo que llegaron fue a un acuerdo para evitarlo, porque tenemos a una Irlanda del Sur, o la República de Irlanda, que es totalmente un estado soberano e independiente, que claro, esta Irlanda continuaría en la Unión Europea. Pero claro, por un lado tenemos Irlanda del Norte, que en el momento que el Brexit se produzca,
se formaría de nuevo esa frontera dura, por ese Brexit duro, se formaría una frontera que eso es lo que se está tratando de evitar, porque si no volveríamos a esa época que de aquí que se diga que la expresión de no back is back past, porque es un poco evitar que se llegue otra vez a esta situación. Delia, que además creo que conoce Belfast, no sé, esta propuesta de Boris Johnson amenazaría, podemos decir que amenazaría la paz en Irlanda. Totalmente, porque la historia no es que sea pasada, es algo cuando uno va a Belfast se da cuenta que es una ciudad que se podría decir está amurallada. Todavía hay barrios que separan la facción, por decirlo de alguna forma, de los católicos con los protestantes. Es decir, hay todavía tensiones. Esto solamente agravaría, seguro que va a agravar esas tensiones y es muy peligroso. Porque un rebrote de la violencia no está tan lejos. Yo creo que ese es un punto que hay que poner mucha atención y la Unión Europea, al no aceptar este tratado con esa forma, yo creo que lo han tenido muy presente. Pues vamos a ver por dónde pasan los cálculos de Boris Johnson, conectando ya con nuestro corresponsal en Londres, Juan Carlos Bejarano. Juan Carlos, ¿por dónde pasan los cálculos del primer ministro británico? ¿Él cree que es posible que la Unión Europea acabe aceptándose ya o se da ya por descontado que habrá un Brexit duro el próximo 31 de octubre? Bueno, Carlos, yo creo que es una propuesta ganadora para Boris Johnson en este sentido. Primero, internamente creo que conseguiría el apoyo del Parlamento, del DUP, de los euroescépticos de su propio partido y de algunos independientes que no quieren que haya un Brexit duro. Se muestra más conciliatorio con la Unión Europea, solucionaría en cierta parte, así sea temporalmente, la posibilidad de no tener que levantar controles fronterizos en Irlanda del Norte, pero sobre todo, en caso de que rechace la Unión Europea esta propuesta, él va a salir ganando diciendo, miren, yo lo intenté, pero fue la Unión Europea la que no quiso evitar que saliéramos con una ruptura total, con un Brexit duro. Gracias, Juan Carlos. Joel, ¿coincides en que puede jugar a esa carta ganadora o incluso carta victimista Boris Johnson en caso de no llegar a acuerdo con la Unión? Siempre es lo que ha hecho. Durante la campaña del referéndum lo ha hecho. Y ahora regresa a este plan. Pero al mismo tiempo pienso que quizás lo más simple es dejar de calcular qué grupo va a hacer tal cosa y qué grupo va a hacer tal otra cosa, y dejar de calcular y pensar en lo que es lo más probable, es un Brexit duro, y actuar en consecuencia. Pienso que es lo que la Unión Europea y muchos países europeos han sido haciendo. España, Francia, Alemania, Bélgica, todos han preparado planes de contingencia. De contingencia, sí, sí. En ese caso, y el Reino Unido lo ha hecho también. Así que, bueno, toda la gente está actuando como si eso es el escenario y, bueno, hay que aceptarlo. Además, la semana pasada, si lo recuerdan, Boris Johnson recibió un grave revés judicial cuando el Tribunal Supremo de Reino Unido dijo que era ilegal su cierre del Parlamento británico, un cierre que él indujo, digamos, para un poco sortear el deber legal de llegar a un acuerdo con Bruselas. Después de este revés, Johnson queda en una posición política muy debilitada, ¿no, Delia? Sí, teóricamente, porque todavía tiene el respaldo de de los ciudadanos que creen en él y creen en el discurso que él da, y es por eso que todavía no han habido las elecciones adelantadas, porque se cree que él puede ganar. Entonces, si ganase unas elecciones, sería darle aún más poder y libertad de acción. Debilitado sí, en un sentido político, pero de respaldo popular no creo que haya un... Porque además en las encuestas siguen diciendo que ganaría en caso de convocarse unas elecciones en Reino Unido, seguiría siendo el más votado. Exactamente, y eso le da la seguridad, y por eso cuando habla en ese tono tan duro, drástico, es porque él tiene la seguridad que va a ser confirmado en ese puesto, habiendo unas eventuales elecciones anticipadas. Como decía Joel, muchos países de la Unión Europea siguen preparándose de cara a ese escenario de Brexit duro. Francia, lo hemos visto estos últimos días, sí, está haciendo ya ensayos en el puerto de Calais, en el noroeste del país, si lo he dicho bien, que es su principal puerto fronterizo con Reino Unido y por donde pasan millones de camiones cada año. Pero no sé, Karen, si se pueden hacer ensayos, digamos, de cara al Brexit en condiciones reales con tanta incertidumbre.
Sí, de hecho Francia lo está haciendo en el puerto de Calais y los ensayos están saliendo bien. Lo que ha apostado ha sido por una frontera tecnológica. De hacer La frontera digital, la llamada frontera digital. Claro, sí, ¿en qué exactamente. consiste? Pues consiste en hacer unos controles apoyándose en tecnología actual, así se harían unos controles muchísimo más rápidos, y lo que ha hecho también es hacer 2 vías, una más rápida, otra más lenta, dependiendo un poco para que así los controles pues fueran también más rápidos. Y bueno, la idea... Evitar el caos, consiste en evitar el caos, ¿no? El día que se produzca el Brexit. Exactamente, y la idea es un poco anticiparnos a ese Brexit duro que parece que es lo que se va a producir. Entonces, no olvidemos que es que por este puerto pasa 4 millones de camiones al año, es una cantidad bastante, es un volumen muy grande, entonces no me parece para nada mal el proyecto que ha hecho Francia y creo que deberían de hacerlo otros países para un poco anticiparse a lo que puede estar viniendo. Y bueno, si el Brexit se diera, nosotros como turistas, como personas, nos encontraríamos ante una situación un tanto también complicada. Nos encontraríamos que tema mascota, pet reception, como dicen, tendríamos que buscar otro tipo de documentación. Tema sanidad también nos encontramos un poco, nos toca de cerca. Tema jubilaciones, ya sean franceses que están residiendo en el Reino Unido, como jubilados que están residiendo en Europa, ¿cómo iría ese tema de jubilaciones? Quedan muchos cabos por atar. Quedan muchos cabos y este ensayo me parece que es un buen inicio para ponerse un poco en tesitura de lo que puede llegar a suceder. Y las grandes ciudades europeas como Berlín, como París, como Ámsterdam, ¿no ven, dando la vuelta a las cosas, una oportunidad en el Brexit a partir de todo el éxodo de empresas de Reino Unido que pueden instalarse ahora en ciudades europeas, Delia? Yo creo que sí, porque ya han habido ciudades que han recepcionado las empresas que decidieron partir de Reino Unido, pero yo creo que también es a nivel político, se ve que habiendo un espacio, que el espacio que va a dejar eventualmente el Reino Unido, va a haber un espacio a tomar, y yo creo que Francia está haciendo el presente porque ellos quieren tomar ese gran espacio que ocupaba el Reino Unido. ¿Hay oportunidad, Joel, para ciertas ciudades europeas? Algunas, pero hay que recordarse que Londres ha sido un centro financiero por décadas ante la Unión Europea y seguirá siendo un centro financiero muy importante después. En el caso de África, las empresas de inversión que están en Londres no han cambiado su ubicación, quedan allá. Y en el Banco de Inglaterra hizo lo que llaman stress test para establecer la solidez del sistema financiero y se dan sus conclusiones. Es que en el caso de un Brexit duro, el sistema financiero queda sólido. Así que no tienen esa presión. Yo desearía... Sí, muy matizado, muy matizado. En cualquier caso, será una realidad que veremos a lo mejor a partir del 31 de octubre. Despedimos en este punto a los telespectadores de France 24. Nosotros continuamos hablando del desenlace del Brexit en Primera Plana. RFI, la selección del mes. Roseau et Blick Bassi. Burna Boy. RFI. Seguimos hablando del Brexit hoy en Primera Plana con esa fecha tope el 31 de octubre. Ya saben que el premier británico Boris Johnson ha dicho que sí, que se consumará el Brexit pase lo que pase, hay acuerdo o no hay acuerdo. En cualquiera de los casos, ¿cuáles son los sectores más afectados, Karen, económicamente? Un poco englobaría todo, pero sí es cierto que, como mi compañera ha dicho, los sectores de agricultura y demás, ganadería, serían los más afectados. Luego también Ana Botín hace poco dijo en un foro económico que también los sectores de la banca también se verán afectados, porque sobre todo las sedes tendrán que cambiarlas. Y bueno, yo ayer hice una llamada a un amigo que está allí viviendo, que se dedica a este sector de la banca, y me dijo un detalle que yo no caí, y es que el 31 de octubre sería jueves, entonces las empresas abrirían un viernes con todo este caos sin saber qué legislación aplicar, qué sistema informático aplicar, entonces sería un auténtico caos y desde luego encima no encontraríamos que muchos turistas que estuvieran allí entre el jueves y el viernes
estarían totalmente en un vacío legal si ocurriera cualquier cosa, porque ya no sería Unión Europea, claro. Claro, porque además las empresas necesitan una adaptación, unos planes de contingencia, como comentábamos antes, y me imagino que hay empresas que se están preparando muy bien, que han sido previsoras, y otras que se van a encontrar las cosas en el último día, una adaptación rápidamente. Delia. Sí, yo sé que en el caso particular de Francia se han implementado informaciones de parte del gobierno para las pymes, para las empresas pequeñas y medianas, para que sepan qué hacer en el momento de que exista un Brexit duro, porque es algo que se viene preveyendo hace un año, más o menos. Entonces, sí, yo imagino que ya se sabe más o menos qué se debe hacer ese viernes. Creo que va a haber un plan de contingencia. Por supuesto, en el momento que pase va a ser otra cosa. Lo que pasa es que para las empresas es muy complicado elaborar esos planes de contingencia porque, claro, no saben a qué atenderse. Digamos, si hacen stocks, pero va a haber Brexit duro, pero al final va a haber acuerdo, pero no lo va a haber. No lo saben ni los propios políticos. ¿Cómo podemos pedir a una pyme que haga un plan de contingencia con ciertos stocks? Exacto. Parece complicado, ¿no? Es como pedirles Además, tiene unos costes hacer un plan de contingencia. Por supuesto, eso es pedirles que hagan un plan B. Yo sé que existe un fondo en la Unión Europea para los desastres naturales de gran alcance, y sé que el Brexit es tomado como o sea, que entra para que puedan para ayudar a los países que van a ser más tocados. Francia, Holanda y, por supuesto, Irlanda. ¿Cómo ves, Joel, el tema de las empresas y los planes de contingencia? Bueno, una cosa es saber lo que uno tiene que hacer, otra cosa es hacerlo. Claro, que es muy distinto, ¿no? Exactamente. Y hay una dificultad aquí, es que los grandes grupos, ellos pueden hacer muchos planes. Claro. Plan A, plan B, plan X. Pero una pequeña empresa no lo pueden hacer. Esa decisión es algo, inaceptable, pero va a suceder. Vamos a conocer quién es nuestro personaje de la semana porque está muy relacionado con el tema que acabamos de hablar. Verán, él es Vincent Purquery, es el coordinador nacional en Francia para la preparación del Brexit. Ha sido un cargo nombrado a instancias del primer ministro francés Édouard Philippe. Y es que en Francia todo se prepara para la eventualidad de un divorcio a las bravas de entre Londres y el resto de socios. Los responsables políticos, desde el presidente Emmanuel Macron a su gobierno y los líderes locales en las áreas más afectadas, lo repiten desde hace semanas. El pulso entre el Parlamento de Westminster y el Ejecutivo de Boris Johnson les provoca sin duda mucho recelo. La clave para mitigar toda esta situación es la que comentaba antes Karen, esa frontera inteligente con la que se está ensayando tanto en Calais. Y luego está el tema de cómo el gobierno francés está suministrando información a través de su página web. No sé, ¿cómo estáis viendo todo el tema de la información? ¿El gobierno se está esforzando? ¿Funciona bien la web del Brexit? ¿Está suministrando la suficiente información apenas unos días ya de que se produzca todo, Delia? Justamente anoche estuve viendo la página y es bastante educativa. Y segundo, yo creo que las empresas pequeñas se sienten escuchadas porque hay una línea directa, hay un mail. Es decir, yo me imagino que hay una interacción bastante importante, sobre todo en Francia. Después con los otros países no sabría muy bien decirte, pero al menos Francia ha puesto un énfasis en particular para que las empresas, y me imagino que la mayoría de ciudadanos, no se sientan perdidos en el eventual Brexit duro. Joel, ¿la información está siendo suficiente, abundante? Pienso que sí. En España y en Bélgica, en Alemania, en Francia también, y en Inglaterra. Han hecho muchos esfuerzos. Pienso que el fracaso de Theresa May en marzo, en abril, fue algo que despertó a la gente. Se dieron cuenta de que el Brexit duro era una posibilidad real, y desde ese momento los planes han sido acelerando. Pienso que ese fracaso tuvo esa consecuencia positiva. Pues se lo vamos a preguntar también directamente a nuestro corresponsal en Londres, a Juan Carlos Bejarano, con el que volvemos en este punto. Estamos hablando de la preparación aquí, Juan Carlos, de todos los ensayos que estamos viendo en el puerto de Calais, de los planes de contingencia de las empresas. Pero cuéntanos, ¿cómo es esa preparación en Reino Unido? ¿Cómo se están realizando esos ensayos allí en Londres? Cuéntanos. Bueno, los preparativos son muy parecidos a los de Francia, Carlos. Primero que todo, también habilitaron una página en Internet, sobre todo para las personas que tienen pequeños negocios, informándoles de todo lo que va a suceder. Yo creo que todo el mundo acepta que va a haber cierto nivel de caos, sobre todo al principio.
teniendo en cuenta que son 10.500 camiones los que pasan la frontera, los que pasan por Kent, y si se demoran 2 minutos extra revisando cada camión, se van a formar colas de hasta 27 o 30 kilómetros. Así que se prevé una reducción de entre el 40 y el 60% de esos camiones que pasan por la frontera hasta que las cosas se normalicen. Esto significa que va a haber en cierta manera escasez de algunos productos, sobre todo de productos frescos. Estamos hablando de verduras, de vegetales. Por esa razón el gobierno ha destinado incluso 3.500 soldados, va a tener una especie de sala de operación, un búnker para analizar todo lo que está sucediendo, y es posible que algunos de esos camiones represados en la frontera se lleven a un aeropuerto que está en desuso para que se hagan todos los controles necesarios. También se habla de que van a subir los precios, de que quizás se tenga que priorizar el combustible, a quién se le va a vender el combustible, y lo más importante y lo más preocupante es el tema de las medicinas. Muchas farmacias y muchos hospitales están ya almacenando medicinas porque va a haber escasez de ciertas medicinas, pero ¿por cuánto tiempo lo van a poder hacer? Lo mismo ha pasado con los supermercados, han aumentado sus bodegas para tener productos, pero esas bodegas tampoco tienen un límite, y además esto va a coincidir con la época de Navidad, que es cuando ellos almacenan sus productos. Así que, repito, hay planes de contingencia, pero cierto caos y cierta escasez de productos se va a ver al principio. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos Bejarano, nuestro corresponsal en Londres. Karen, la verdad que esto es lo que más miedo da, ¿no? La parte de la escasez, ¿no? Del posible caos y de la escasez que comentaba Juan Carlos. Por supuesto, y para adaptarnos realmente no hay respuesta, estamos todos un poco perdidos. ¿Cómo podemos llevar a cabo esto? Y no sé, en tema de turismo, no sé si me gustaría... Sí, porque hay sectores como el turístico, el sector turístico, Karen lo conoce muy bien, que se preparan para el Brexit. Por ejemplo, yo he visto campañas desde Escocia, ¿no? que vienen a decir un poco al turista, no se preocupe, cálmese, intentar calmar un poco al turista, ¿no? Claro, es que aquí el turismo es una parte importante, Sí. porque el turismo no deja de reflejar un poco cómo se percibe un país. Entonces, es una parte importante ver un poco cómo se desarrolla esto y cuántos visitantes van, cuántos turistas. Entonces, pero para analizar el turismo en este país, de acuerdo con el Brexit, cuando se dé este Brexit y cómo está ahora la situación, hay que analizar 2 puntos de vista. Por un tanto, la perspectiva de qué supone para Inglaterra y qué supone para Europa. Para Inglaterra, el turismo es la tercera industria. Tiene 700.000 puestos de trabajo, entonces ahora mismo se percibe menos interés en visitar Inglaterra, de acuerdo con el Brexit. Sí que es cierto que como el descenso del valor de la libra hace que ir para Inglaterra es mucho más barato, entonces también habría que ver un poco cómo evoluciona esto. Y luego, por otro lado, de cara a Europa, cómo supondría este Brexit para los países europeos. Sobre todo los europeos, de 40 millones de visitantes, 27 son europeos a Inglaterra. Entonces, para Inglaterra supone una importante cantidad. Y luego, para nosotros, fijaros, España, el 83 millones de visitantes son ingleses. 83 millones de visitantes son... 18 millones son de Reino Unido, es una cantidad bastante abismal. Entonces, para ellos, estos nuevos turistas van a viajar no tanto, porque no pueden gastar tampoco tanto, su valor de su moneda va a disminuir. Por tanto, el impacto va a ser bastante grande. Y les sale más caro ir a gastar euros en Europa, ¿no? Pero sí es cierto que esos son números, la realidad la veremos después, un poco cómo se va desarrollando. Delia, en caso de Brexit sin acuerdo, ¿cuáles serían los sectores a los que más...? No sé si hay algún tipo de previsión económica o... Sería un desastre, está claro, pero ¿hay algún tipo de previsión económica de cómo puede afectar un Brexit sin acuerdo a los dos lados? Se habla que en el Reino Unido puede haber una crisis económica. Yo creo que la Unión Europea, al ser ahora 26 países, va a haber una contingencia un poco mejor. Entre más es mejor, uno hay una cooperación. Después también está, justo cuando mi colega estaba conversando, estaba pensando que también va a ser un problema para los estudiantes. No se sabe qué tipo de convenios van a haber, si va a seguir existiendo o no. La gente que está haciendo sus licencias, sus máster en el Reino Unido, qué tipo de papeles van a tener que hacer. La verdad que se viene una época bastante confusa y que eso también va a tener una repercusión directa en la economía, sin duda.
Vamos a terminar el programa con las preguntas que nos han hecho llegar nuestros oyentes en Usted Pregunta. Lanzo la pregunta y cualquiera puede responder de tipo más político. Atención, ¿por qué Boris Johnson cuenta con tanta popularidad pese a lo estrafalario que resulte su figura fuera de Reino Unido? Es decir, ¿cómo explicamos la popularidad de Johnson fuera de Reino Unido? Quien quiera. Joel. Es un fenómeno británico. Pienso que él ha sido por muchos años en la conciencia de la gente allá, no tanto aquí en Europa. Así que bueno, es un monumento nacional, pero es alguien que ha sido por allá con ellos muchos años, lo conocen, lo aman, y el Brexit no ha cambiado tanto. La gente que oye a Boris Johnson sigue odiándolo, eso no ha cambiado, pero la gente que lo ama también. Yo leí esta semana una cosa que me ha dejado sin dormir la mitad de la semana, que es su peluquero venía a contar que el peinado de Boris Johnson lo hace aposta. Es decir, él mismo se lo despeina antes de ciertos mítines políticos porque hace como una especie de seña política de su peinado. A partir de ahí, él ha ido estirando, digamos, el mito de su peinado. Karen. La verdad que es una figura muy curiosa este hombre. Hacen un poco que se parece también a Donald Trump, hace un poco de paralelismo, y los dos no le gusta la inmigración, de aquí que también se haya llevado a este voto de ese referendo, ese famoso referendo que ha hecho que nos encontremos donde estamos, por ese poco aprecio a la inmigración ahora mismo en este país. Entonces, de ahí su popularidad. Y no hay que olvidar que él es periodista, sabe comunicar, sabe transmitir, y esto ha hecho mucho también. Última frase para Delia, sujeto, verbo y predicado, que me quedo sin tiempo, sobre Boris Johnson. El discurso que da es súper fácil, comprensible, y si uno no es muy ducho en política, puede creerle. Que es lo que tiene el populismo, ¿no? De discursos a la víscera y directos. Pues muchísimas gracias a los tres, ha sido un placer, Joel, Delia y Karen, analizar lo que se supone que va a ser el desenlace del Brexit, pero ya sabéis que con este tema nunca se sabe. Lo mismo en 3 semanas os volvemos a convocar para hablar de otra nueva prórroga. Nunca se sabe con el Brexit. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana aquí en Primera Plana. Gracias.